Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a esta conversación con dos grandes directores de cine. Mi nombre es Samuel Castro, soy crítico de cine en el diario El Colombiano, colaborador de Arcadia y de otras revistas y director de un programa de cine que pueden oír en las plataformas de podcast que se llama Radio Cinema y que pasa por la emisora de la Cámara de Comercio. Y tengo el placer esta mañana de conversar con dos grandes directores, dos directores que a simple vista parecerían muy distintos, pero que vamos a intentar en esta hora y piquito de charla también un poquito hablar de esas extrañas coincidencias que los unen. Fernando, Víctor, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. No, comprobemos. Buenos días. Creo que hay que pegarse más. Hay que pegarse, vale. Sí, Víctor, ensayemos. Sí, está bien. Muchas gracias. Bueno, lo primero es que en estos destinos paralelos que vamos a tratar de llevar esta charla, pues es que Fernando y Víctor nacieron con un día de diferencia. Se llevan un día. Fernando, tú que eres el mayor, ¿cierto? Sí. Nació el 18 de enero del 55 y Víctor nació el 19 de enero del 55. Me lleva un día, es un día mayor. Y cuando supimos, pues nos gustó muchísimo, pero yo le dije, pero ese día, ¿cómo me cogiste de ventaja, hermano? Un solo día. Yo le doy consejos, ¿no? Por la edad y todo eso. Me parece muy bien. Otra, digamos que de las coincidencias es que, bueno, hay muchas diferencias entre ellos y también vamos a verlas. Tal vez no podríamos haber juntado a dos directores que hicieran propuestas más distintas en su cine personal, pero siguiendo con esas coincidencias, me voy a permitir leer un fragmento de un poema de Víctor que se llama A los 24 años. A los 24 años ya han terminado tantas cosas. Nunca más podrás ser adolescente, aunque montes en bicicleta y te gusten tremendamente las muchachas, y te tires a la hierba y mires arriba las heladas jóvenes del cielo. Las espigas de hierba te pican las orejas, y no podrás ser ingenuo sin al mismo tiempo ser maligno o mezquino. No se puede sonreír disculpándose por lo no dicho o lo no hecho, porque ya aún lo que no decimos dice sí, y lo que no hacemos es un esfuerzo por no hacerlo. Y digo que es una coincidencia porque a los 24 años Fernando dirige su primera película, Ópera Prima. En Ópera Prima, que deberían ver, Fernando, no sé si intencionalmente eras consciente de que estabas haciendo un augurio para la pobreza futura, porque la primera imagen de la película es un aviso de Visa que dice: vaya sin dinero, es más cómodo. Esa película, Fernando, nace casi sin esperanza. Quisiera que le contaras a la gente dónde era ese bar en el que te vas a esperar mientras Fernando Colomo lee el guión en tu apartamento porque eran vecinos. Sí, bueno, pues es una película que yo primero no creí que se fuera a hacer, ¿sabes? Porque nos parecía poder hacer una película algo tan lejano, inaccesible, etcétera, que cuando Colomo leyó el guión y nos daba mucha vergüenza a Óscar, que luego fue el protagonista de la película y había escrito el guión conmigo, y a mí nos daba tanta vergüenza que alguien leyera el guión que nos fuimos a un bar a tomar cañas, ¿no? A tomar cerveza, para no enfrentarnos a la vergüenza de que alguien mire tus papeles, ¿no? Y Colomo se rió mucho y dijo que iba a producir la película. Y yo le dije, pero si no tienes dinero para producir la tuya, ¿cómo vas a producir esta? Porque yo había escrito con él un guión de otra cosa. Y tal era mi incredulidad de que la película se fuera a hacer, que la noche que se empezó a rodar la película, yendo al lugar de rodaje, que era el aeropuerto de Madrid, allí empezamos, yo yendo en el coche estaba convencido de que al llegar allí no habría nadie, que la película se habría suspendido por falta de dinero y que yo me volvería a casa tranquilamente. O sea, iba
convencido, no es una broma esto que digo, ¿sabes? Y cuando llegué allí y vi que estaban los del equipo esperándome y que uno me dijo cuál es el primer plano y dónde va la cámara, me cagué encima, literalmente, vamos. Esa película, Ópera Prima, participó en el Festival de Cine de Cartagena de 1981. Víctor, ¿ahí viste esa película? Sí, sí. Nosotros íbamos a Cartagena, pues yo a esa edad obviamente no había empezado, había hecho de pronto un documental, un cortico, pero estábamos mirando todo nuevo director, sobre todo cuando aparecía un director hispanoamericano con una propuesta nueva, eso nos emocionaba porque era como un escalón más hacia lo que nosotros queríamos. Y recuerdo que estaba Diego Galán, que yo te he contado, Fernando, estaba Diego Galán, que era un funcionario del cine español, ¿cierto? En ese momento. Y entonces él empezó a hablar de esa película, todo el mundo preguntándole de quién era Fernando Trueba y cuál es el valor. Y él, pues yo te lo conté que él era muy escéptico con la película, muy crítico y tal cosa. Y después me entero que tuviste algún problema con él, ¿cierto? O sea, Fernando era como el niño terrible de la crítica, no solamente había sido el niño terrible de la crítica española, ¿cierto? En todo caso, recuerdo muy bien que apareció Fernando Trueba y estaba todo el mundo con una enorme expectativa, todo el mundo opinando de la película. Era la primera vez como que se hacía una comedia muy auténtica y muy divertida también. Hablemos un poco de la crítica. Fernando, voy a leer este párrafo a ver si lo identificas. Un aceptable intento de comedia cuyo mérito es mayor aún por el hecho de haberse realizado en un país donde este género ha sido siempre ignorado, subvalorado o simplemente mal practicado. Esta falta de una tradición de comedia en la que apoyarse, dado que Berlanga constituye en sí mismo un género y bastante inimitable, hace que cualquier intento en este sentido suponga una especie de salto en el vacío. ¿Identificas ese texto? No. Ese texto lo escribiste tú. Ese texto Pues lo escribiste tú. Qué equivocado estaba. Pero estabas haciendo la reseña de Tres en Raya de Francisco Romá. Fernando cometió la osadía de ser crítico antes de ser director. Y quería preguntarte un poco por eso. Es decir, si hoy un crítico, mejor dicho, siempre los críticos que se meten a directores, habrá gente del gremio que los acusa de traidores. ¿Qué tanto quería ser crítico o qué tanto era un oficio de paso? Era un oficio de paso, pero mucha gente a la que yo admiraba, directores a los que yo admiraba, habían pasado por la crítica. Entonces, a mí me pareció un sitio de paso normal para llegar a hacer películas. Cosa que no sé por qué, quizá porque en esa época, en esa generación lo veíamos así. No creo que hoy, un joven de hoy lo vea así, o a lo mejor sí, no lo sé. En cualquier caso, eso que escribí no estoy muy de acuerdo, porque pienso que si una seña de identidad tiene el cine español es sobre todo la comedia, ¿no? Y que quizá las que yo considero mejores películas del cine español son comedias, no solo las de Berlanga, sino las comedias de Ferreri cuando empezó, El cochecito, El pisito, las comedias de Fernán Gómez, las comedias pues de muchos directores. O sea, quizá porque el humor, la tradición del sainete, la tradición de la picaresca, la tradición del humor, de la comedia y todo eso está muy en nuestra cultura, ¿no? Está en la novela, está desde el Quijote, está en todas partes. O sea, yo creo que una de las cosas mejores a lo mejor que tenemos es reírnos y hacer reír. Y yo en mi primera película solo tuve dos reglas al escribirla. Una, que no haya nada caro, no escribir nada que cueste mucho dinero, sino cosas como dos señores sentados hablando, cosas que sean baratas, ¿no? Para poder hacerla. Que beba claro. uno un vaso de agua, por ejemplo, cosas así, ¿no? Muy sencillas. Y luego, para que la película se pudiera hacer, ¿no? Y la otra es hacer reír el máximo posible que yo pudiera al espectador, ¿no? O sea, eran las dos cosas que me guiaban.
Víctor, en el caso tuyo, me gustaría mencionar un poco que un crítico fue muy importante en tu formación, digamos, cinematográfica. Quiero que le cuentes un poco a la gente cómo eran esas tardes en la casa de Luis Alberto Álvarez y qué tanto de cine alemán y de las cosas que a él le gustaban hacen parte también de tus gustos propios y cómo se formó, digamos, tu propia cinefilia con él. Sí, el crítico, digamos, lo que nos abrió las puertas del cine en Medellín fue Luis Alberto Álvarez, que seguramente muchos de ustedes conocieron, leyeron en el Colombiano, del cual hay 3 tomos muy interesantes de mucha vigencia todavía. Esos artículos son de películas de hace 20, 30 años, pero de autores cuyos comentarios tienen mucha vigencia. Y yo no sé por qué me salí de la universidad, locamente, no sé, esas cosas tenía 24 años y me salí de la universidad. Estabas estudiando psicología, ¿cierto? ¿Ah? Estabas estudiando psicología. Estaba estudiando psicología y abandoné completamente ese y no sé por qué me parecía que trasnochaba muchísimo, dormía toda la mañana y a las 2 de la tarde me iba para donde Luis Alberto Álvarez, que vivía era sacerdote claretiano, vivía con otros compañeros claretianos. Y yo no sé por qué la tarde él la disponía para, no solamente para mí, sino para otros amigos más o menos de mi edad, un poco más jóvenes, que estábamos apenas empezando, o sea, estábamos en un momento, Fernando, en donde apenas estábamos haciendo las primeras cosas y estábamos en el formato de Super 8, que era un formato aficionado, había en Latinoamérica muchos festivales, yo me había ganado un pequeño festival en la Cinemateca del Subterráneo. Y yo no sé que Luis Alberto necesitaba gente que lo escuchara también y su labor docente con nosotros fue extraordinaria, siempre nos leía los artículos que estaba escribiendo, las películas, el cine alemán había entrado en Latinoamérica, el nuevo cine alemán con Herzog, con Wenders y con Fassbinder y con todos estos, Slondorf, todos esos, estaba en furor, por lo menos para nosotros fue una muestra de que se podía hacer cine también barato, hecho por jóvenes, porque eran gente de 28, 30 años en su momento. Y Luis Alberto, no sé, hizo de eso una escuela, estuvimos muchos meses con él, apenas empezaba a atardecer, él tenía una casa grande que era la de sus papás, con varios patios, había un patio de baldosa, y apenas anochecía, él sacaba su proyector de 16 Bellanhauer, y como le prestaban las películas, siempre teníamos algo que ver y fue nuestro maestro realmente. Él quería hacer cine también y entonces lo que nos enseñaba era preparando también a sus asistentes de dirección porque hizo un corto que se llamó El Niño Invisible y ese corto es muy interesante por la estructura y por todo y de pronto se chocó, digámoslo, él era un hombre no lo conociste, Fernando, no sé si has visto fotos, era un hombre muy grande, muy gordo, muy corpulento y entonces no sé por qué cuando hacíamos ese corto él como que le impidió, se sintió como muy impotente de ir a subirse a un lugar a ver el plano o mirar por la cámara, no sé qué le pasó, en todo caso ahí decidió seguir lo que siempre era, que era un gran crítico, un gran escritor de películas, de comentarios de películas. Víctor, es como si siempre el cine tuyo, digamos que las imperfecciones se convierten en la riqueza, porque ese corto con el que ganaste el premio en el Subterráneo, pues no tenía el audio sincronizado porque lo filmaste con una cámara que no tenía audio e hiciste el audio por aparte y después cuando fue a sincronizar no siempre salió bien y sin embargo Luis Alberto vio eso como un signo de autor a la hora de escribir cuando vio el corto. Sí, Luis Alberto recuerdo que cuando yo llegué a ese evento mínimo, pero que para nosotros tenía tanto sentido que era esa premiación, Luis Alberto se me acercó y me dijo que había una sensibilidad en esas imágenes, que eran imágenes muy bellas que lo habían tocado a él y eso bastó para que yo como que cogiera por ese camino. Y Orlando Mora también, otro amigo crítico, también me dijo, Víctor, el cine colombiano, era año que 79, estábamos en la época de los cortos de sobreprecio que eran muy, muy mediocres en general todos ellos. Me dijeron, ambos me dijeron. Solo una cosa, los cortos de sobreprecio fue una estrategia que se inventó Focine para
tratar de fomentar, digamos, la producción de unos directores, pero eso terminó corrompiéndose y convirtiéndose en una manera de ganar, de que los exhibidores ahorraran Sí. impuestos. Hubo de todo, hubo cosas de Mayolo, de Luis Ospina, hubo de todo. Cosas muy malas, cosas muy interesantes también. Pero estos locos me dijeron a mí, en 2 palabras me dijeron, porque yo era poeta, había ganado ya unos premios nacionales de poesía, y me dijeron, hombre, qué bueno que llegó un poeta al cine colombiano. Entonces yo me lo creí, mi hermano, y ahí me metí en esa vaina. Hablemos de salas de cine. Fernando, ¿qué ocurrió en el cine Montija que fue tan importante en tu vida? Bueno, antes de eso quisiera decir que a través aquí de mis viajes aquí a Colombia y de los amigos como Víctor y otros, he podido leer muchas de las críticas de Luis Alberto y oír historias de él, de su personalidad, de cómo era y todo eso. Y es un personaje muy entrañable, ¿no? Yo le veo como una especie de André Bazin colombiano, y además me gusta, cuando le leo sus críticas, me gusta su estilo, su claridad, el estilo tan límpido, tan transparente, y luego me gusta lo que dice. Me gusta incluso cuando no coincidimos en una opinión de una película, que no es muy a menudo porque está muy cercano de sensibilidad, me gusta cómo lo dice, el por qué le gusta esa película o por qué no le gusta, ¿no? O sea, que le encuentro un escritor, un hombre de cine muy interesante, y que me gustaría que se conociera sus escritos fuera de Colombia también, ¿no? Fernando, incluso comparten con Luis Alberto su poco afecto por el cine de Tarantino, porque Luis Alberto tiene una página famosa en la que dijo: yo, cuando sale Pulp Fiction, tenía poco afecto. quería muy poco a Tarantino. Pues entonces no estoy de acuerdo con él, pero yo no tengo ni ese poco. Ah, ok, ni siquiera ese poco. No, yo ninguno. Ahí tenemos un desacuerdo. Fernando, ahora sí, volvamos al cine Montija. ¿Qué pasó en ese cine que fue tan importante para ti? Pues pasó en aquella época. Yo vivía en un barrio de Madrid que era el barrio, yo digo, con más cines del mundo. O sea, ni Broadway ni nada. Y todo eran cines pobres, cines de sesión continua, ¿sabes? De 2 películas, pasando todo el rato y tal. Y la costumbre que teníamos era, tú entrabas al cine, mirabas lo que había en pantalla y estaba pues un señor sacando una pistola del bolsillo. Bien, te sentabas, veías la película, veías la otra, veías esta, y cuando llegabas al momento el señor sacaba la pistola del bolsillo y decía: aquí nos vamos, ¿no? Aquí hemos llegado. Cine continuo. Así es como se veía el cine, ¿no? El otro día, releyendo La Habana para un infante difunto, de Cabrera Infante, hay una anécdota muy bonita, que él está en el cine con su hermano y él es un adolescente, y hay una señora a su lado sentada que le pone la mano en el muslo, como invitándole a mayores, y entonces él empieza a tener la primera experiencia erótica de su vida en ese cine en La Habana. Y entonces, cuando está él ahí, que ni ve la película, ni oye el sonido de la película porque está en otro planeta, ha sido catapultado a otro universo, de repente su hermano le dice: aquí llegamos. Y se tuvo que salir del cine, de una sesión continua en La Habana, en el mejor momento, en el clímax. Que es una cosa muy bonita, ¿no? Merecería una escena de película. Yo nunca le hubiera perdonado a un hermano eso. Eso es un fratricidio. Y bueno, y entonces yo estaba en uno de esos cines de sesión continua y pasaban una película con Gary Cooper y Audrey Hepburn que se llamaba Ariane. Y cuando llegué al sitio donde aquí llegamos, me había enamorado tanto ella y me parecía tan bonita esa película que no tuve la fuerza de irme. Entonces me quedé a verla acabar, o sea, me quedé a ver todo lo que quedaba de película, que era mucho, a lo mejor 1 hora o más. Y entonces es el fenómeno de estar viendo una película 2 veces seguidas, sabiendo, porque lo tienes muy reciente, los mínimos detalles de todo lo que va a ocurrir. O sea, todo lo que vas a ver en la pantalla acabas de verlo hace 1 hora o 1 hora y media. Entonces, ahí, gracias a eso, a ese accidente, me di cuenta
de que que esa película estaba todo como súper construido, que era como un soneto donde si en este primer verso el 4 iba a acabar en la misma sílaba y el 2 con el tercero y que luego iba a haber otra cuarteta. O sea, descubrí la estructura dramática de la construcción de la película. Era una película de Billy Wilder. Claro. Yo no sabía ni quién era Billy Wilder ni nada en esa época. Pero el cómo esa película todo estaba cosido, todo estaba hilado, yo de repente viéndolo dije, claro, y ahora este de la orquesta hace esto porque luego no sé qué, y la chica ha cogido esto porque luego lo va a usar el otro aquí y tal. Y entonces yo me deslumbró eso y dije, esto es lo que hay que hacer, esto es lo más bonito. Me pareció más bonito eso que ser arquitecto, que ser presidente del gobierno, que ser cirujano cardiovascular. No sé, en ese momento me pareció, hoy día quizá a lo mejor había pensado que otras cosas eran más importantes, pero en ese momento me pareció lo más importante y eso definió mi vocación. Y quisiera mencionar otra sala de cine, y es que hubo una sala de cine en Foncarral por la que no pasaste durante un año, justo después de Ópera Prima, del estreno, y quiero que le cuentes al público por qué no te atrevías a pasar por ahí. Pues porque yo soy muy tímido y era muchísimo más, y entonces pasar por una calle donde había el cartel de tu película y tu nombre allí puesto y tal, me producía tal vergüenza. ¿Sabes? La película fue un gran éxito, Ópera Prima, y estuvo un año en el Cine Paz, que yo, incluso cuando tenía que pasar por Fuencarral, me iba por otras calles, daba una vuelta enorme tal, para ir a donde tuviera que ir, para no pasar por allí delante. En cambio, Cristina, mi mujer, dice que ella no, al contrario, le encantaba, incluso si iba en el coche, desviarse para pasar por allí y ver el cartel y ver si había cola, si era por la tarde y había cola de gente esperando ya para sacar entradas. A ella le encantaba. A mí me producía un pudor muy grande. Fernando, tú trabajaste con el que yo creo que es uno de los mejores guionistas que ha existido y tal vez el mejor guionista español, que es Rafael Azcona, que lo acabaste de mencionar. Fue el guionista, escribió la novela y fue el guionista del Pisito y del Cochecito, y escribió para Saura y escribió para Berlanga y luego escribió para ti. Cuando ustedes se conocen, él tenía 60 años y tú eras un muchacho de 33. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Rafael? Y por favor cuéntale a la gente cómo era ese tremendo personaje que era Rafael Azcona. Era un hombre muy especial, no se parecía a nadie, aunque él llevaba a gala su normalidad, pero era una normalidad tan extrema y tan radical que dejaba de ser normalidad. O sea, por ejemplo, en su normalidad, él había hecho un muro entre su vida privada y su vida personal. Eso era llevado entre su vida profesional y su vida personal. Entonces eso lo llevaba a tal extremo que no daba entrevistas nunca, nunca iba a un rodaje y nunca nadie iba a su casa, ni conocía a su mujer o a sus hijos. Por ejemplo, Berlanga, con el que había escrito películas y eran como casi hermanos en una época, luego podía ser conmigo o con Pepe García Sánchez, nadie entraba ni subía a su casa. ¿Sabes? Su familia era una cosa. Yo recuerdo la impresión que me hizo un día conocer a su mujer, pero porque íbamos andando por la calle y nos la encontramos. Se paró un momentito a hablar con ella, le dijo 2 o 3 cosas y me dijo, no sé ni si me la presentó. Yo estaba ahí a su lado, ahora no quiero ser ni injusto, ni justo, ni nada. No recuerdo que dijera, mira, Susi, mi esposa, Fernando, pero a lo mejor lo hizo. O sea, porque había una división total en estas cosas, ¿no? Por ejemplo, un día salió una entrevista en El País con él y yo no le he visto más enfadado y con un ataque de ira nunca, y era porque él nunca daba entrevistas, ¿no? Entonces unos chicos italianos le habían pedido una entrevista para un periódico, La República, y él, como lo que era muy amable y tremendamente simpático y humano, se había reunido con ellos para explicarles por qué no les iba a dar la entrevista, ¿no? Y les dijo, mirad, os invito a un café y podéis charlar, aquí charlamos lo que queráis,
pero yo no doy entrevistas. Entonces no quiero que me hagáis una entrevista, pero yo conoceros y contaros lo que os interese de mí, yo os lo cuento. Entonces estos chicos le traicionaron, publicaron la entrevista en La República y El País, al ver una entrevista con Azcona, la compró y la tradujo. Y ya Azcona estaba, bueno, decía, nunca más, no se puede confiar en la gente. Él decía una cosa que es que el autor de una película es el director y que él se limitaba a trabajar para el director dándole las mejores cosas posibles, escribiendo los mejores personajes, diálogos y tal, pero él trabajaba con el director. Por ejemplo, si le llamaba a un productor para hacer un guión, él decía, ¿quién es el director? Decía, no, todavía no sabemos. Cuando tenga el director me llamas y hablo con él. ¿Sabes? Porque él no quería hacer la película que dijera un productor, quería hacer la película que hiciera el productor, quería hacer la película que el director quisiera hacer. Entonces, él se sentaba contigo y a lo mejor pasaba un mes en el que estábamos hablando sin escribirse una palabra hasta que él un día sacaba de aquí una libretita y decía, vamos a empezar a apuntar cosas, y era cuando él había conseguido saber qué película tú querías hacer. Y en el momento en que ya tenía claro la dirección a donde iba eso, empezaba a escribir, pero escribía para ti. Y él decía que un guión no era literatura, que era unos papeles para luego hacer una película, que la literatura era lo que se veía en la pantalla, la película, y que los adjetivos los ponía el director. ¿Sabes? Por lo cual él no era el responsable de ninguna de las películas que se hubieran hecho, era Berlanga o Saura o yo, el que fuera. Y dice, entonces, razón por la cual yo no tengo que dar ninguna entrevista a nadie porque no tengo ninguna responsabilidad. O sea, era esta radicalidad, pero una radicalidad de una humanidad entrañable. Porque lo que él tenía era un conocimiento del ser humano, tal. Él tenía, yo he aprendido muchas cosas de él y tal, y él decía, estamos riéndonos tanto y pasándolo tan bien que mira con qué cara de odio nos miran en este restaurante los demás que están en el restaurante. Y yo miraba y, claro, era un restaurante que siempre estaba lleno de ejecutivos, ¿no? Y bueno, no tenían expresiones muy simpáticas, pero Azcona decía, ¿ves? Es que esto es la prueba. Nada ofende más al ser humano que la felicidad ajena. Apenas ven ahí a unos en una mesa riéndose, que somos nosotros, ellos piensan, ¿de qué se ríen estos gilipollas? ¿Qué es lo que les hace tanta gracia a estos idiotas? ¿No? Entonces, alguna de nuestras películas, o quizá todas las películas de Azcona, traten de esa conjura para impedir la felicidad de algún ser humano, ya sea de un viejecito que quiere un cochecito porque le duelen las piernas, o en el cochecito de Ferreri, o de dos adolescentes que se quieren y todos intentan que no puedan ni estar juntos, ni quererse, ni darse un beso. Por ejemplo, cuando hicimos El Año de las Luces, ¿no? que recuerdo que él decía esa cosa, ¿no? Esa especie de conjura contra el placer, contra la felicidad, contra las cosas bonitas de la vida. Probablemente eso le venía de haber crecido, de haber pasado su vida bajo el franquismo, ¿no? Y la falta de libertades, el catolicismo tan opresivo que había, las prohibiciones de todo, de libros, de películas, de tal, que vivíamos en España, ¿no? Entonces esto él lo veía como una gran conspiración para que no fuéramos felices, ¿no? Y por eso, para él, el poder trabajar en Italia, que trabajó muchísimo, con Ferreri sobre todo, pero con algunos otros también, directores, para él fue como la libertad, ¿no? Cada vez que él salía a aquella Italia de la comedia a la italiana, aquella Italia de los coches, del desarrollismo y tal, de aquellas actrices tan guapas que había, ¿no? en Italia, la Loren, la Antonelli, Cardinale, no sé qué, eran todas unas maravillas, y esos actores tan buenos, ¿no? Mastroianni, Gassman, Tognazzi, para los cuales él escribió muchos guiones, pues para él aquello era la libertad, ¿sabes? Allí había aire, ¿no? Se podía respirar.
Otra de las cosas que ustedes comparten es que casi sin querer los nombraron fundadores de tendencias. Sé que te molesta el término, pero a Fernando lo nombraron como el fundador de la comedia madrileña, y a Víctor, digamos que ese neorrealismo colombiano, que no se le dio nombre, pero eras como el papá de esa tendencia. Y ambos, por distintos caminos, llegan a esos escenarios que para nosotros los espectadores son como fantásticos. Víctor sigue siendo el único colombiano que ha estado 2 veces en la selección oficial del Festival de Cine de Cannes, en años magníficos. La primera vez te tocó cuando el presidente del jurado fue Bernardo Bertolucci, y la segunda vez era Martin Scorsese. ¿Cómo fue eso, Víctor? Es decir, ¿cómo se siente que Martin Scorsese esté viendo la película que uno hizo y que uno quiera que le guste? Y era un jurado, digamos, fantástico con él. ¿Qué se siente estar en la Croisette? ¿Qué se siente pasar por la alfombra roja? ¿Y qué tan Bueno. importante fue eso para vos como director? Bueno, cuento eso siempre y cuando Fernando ahora nos cuente también su Por momento supuesto. de gloria, que son allá extraordinarios. allá iremos. Sí, este momento, digámoslo, de gloria, entre comillas, de ir con Rodrigo de Cannes en selección oficial, pues nos cogió de sorpresa, porque nosotros, nuestra ambición solo iba hasta Cartagena, hasta el Festival de Cartagena, la verdad. Por una serie de casualidades y de coincidencias, Gil Jacob vio Rodrigo en Dubar, que era un lugar donde estaba la película procesándose, ¿cierto? Un laboratorio en Nueva York, y entonces parece que alguien que estaba haciendo una muestra de cine colombiano en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, le dijo que fuera a ver la película. No sé por qué se entusiasmó, y él la vio y la escogió a la selección en el año 90. Nosotros nos enteramos y nos dijeron que no comentáramos. Yo comentaba acá que me tomaba unos tragos por ahí. Obviamente nadie me creía. No, obviamente nadie me creía. Porque yo decía, pero no puede ser, Víctor, ¿cómo así? Que selección oficial, pero ¿vos sabés lo que es eso? Y yo no sabía realmente. Eran muchos tragos, Víctor, ¿por qué no te creían? No, yo me acuerdo que con Oscar Collazos yo un día le conté, no me pude contener y le conté y no me creyó, no me creyó. Y la verdad es que fuimos en el 90 llevando a Rodrigo de No Futuro a Cannes, y la verdad fue que allá tan lo vapulean a uno, no sé si, o sea, la gloria se expone a uno para que te vapuleen, ¿cierto? Y entonces recuerdo fotos que salieron en los periódicos, en los tabloides después de Cannes, en donde estábamos nosotros de smoking, todos juveniles, estaba yo con Marcela, mi esposa, y todo, y salían los títulos, era de Narcos en la Croisette, Narcos en la Croisette, porque no sé por qué la película molestó. Primero porque no era la historia de Pablo Escobar, porque no era una historia de acción, de policías y ladrones, y porque sintieron que la película trataba como de entender esos muchachos y no de condenarlos. Entonces molestó mucho eso. Y pasó lo mismo 8 años después cuando fuiste con La Vendedora. No, con La Vendedora sí, en el 98, pasaron 8 años. Nos fue mejor. Incluso me encontré con Gil Jacob por allá en unas comidas, y el hombre ya me felicitaba como si ya era la segunda vez, como si hubiera pues alguien habitual en Cannes, muy querido, y estuvo mucho mejor. Obviamente no ganamos ni nada, y yo recuerdo que el productor, que es Ervin Gogel, cuando estábamos en la comida final, estaba pues el jurado en el centro de la comida, y estaba Scorsese, que realmente yo me tomé una foto que se perdió con Scorsese, desafortunadamente, porque sí quería tenerla. Esa es una foto que yo quería mostrarle y tenerla en mi casa. De los pollitos. Sí, pero se perdió la foto, desafortunadamente. Y el productor, Ervin Gogel, no sé por qué él estaba tan molesto de que nosotros no hubiéramos ganado. Pues allá es imposible ganar, o sea, ya solo ir allá es una cosa extraordinaria. Y entonces, además el jurado de Cannes siempre muestra los gustos. Ese año ganó Teo Angelopoulos la Palma de Oro, sí, pero le dan el premio al jurado, que era el segundo en importancia, a La vida es bella de sí, Bellini. no, claro. No pueden ser 2 películas más distintas. O sea,
Es muy complicado No, apuntarle al gusto del jurado. había grandísimas películas y entonces Gogol le decía a Scorsese, le decía, dígale a él, le hablaba en inglés, dígale que él es el director de La Vendedora de Rosas, dígale en qué falló, dígale que tiene que ser bien, porque pensaba que habíamos hecho algo malo. Y entonces Scorsese decía, no, todo está muy bien, nos decía. Lo decepcionaba porque no me daba ninguna lección y decía, todo está muy bien, todo está muy bien. Había hecho Kundun hacía poco y había trabajado con actores naturales y entonces le decía a Erwin, le decía, es que trabajar con actores naturales es realmente muy difícil. Y bueno, pero nos felicitaron. El otro vaso comunicante entre sus carreras de coincidencias es Chen Kai-he, el director chino. Porque Chen Kai-he estaba de jurado, era parte de los jurados de ese jurado que era presidente Martin Scorsese, y Chen Kai-he era uno de los que competía para el Oscar a película en lengua extranjera con Fernando. Es más, la película de él era la favorita, que era Dios a mi concubina. Y entonces ahí es cuando me voy a ese momento también, Fernando, que para uno es fantástico, que son los Oscar, que no eras el favorito, que además que Fernando tiene uno de esos extraños placeres de la vida, y es que el Oscar se lo entrega a Hannibal Lecter, porque quien presentó ese Oscar fue Anthony Hopkins, y cuando él sale a presentar, pues también mucha gente dijo, lo va a ganar la inglesa, porque otra de las nominadas era una película hablada en galés, por eso aparecía ahí. Sin embargo, cuando dice tu nombre, Fernando, ¿qué tan preparado tenías el discurso? ¿Qué tanto creías que podías ganar? Bueno, una cosa que pasa ahí cuando te nominan al Oscar es que durante los días anteriores te colocan a una persona, ¿no? En mi caso, una mujer, suelen ser jubilados, que trabajan como voluntarios. Entonces una montadora ya mayor, muy maja, te la colocan para que te lleve y te traiga a todas las ceremonias y cosas que hay en esos días, y la misión principal de ella es decirte, no puedes hablar más de 45 segundos, prepara un texto, y cada persona se lo dice a cada nominado de esto de la película extranjera, por lo menos 45 segundos, bajo ningún concepto te pases, y prepáralo y mídelo, ¿no? Y claro, es una situación muy vergonzosa, porque tienes que preparar un texto para una cosa que piensas que no vas a ganar, y para que voy a perder el tiempo diciendo muchas gracias a todos por este reconocimiento y tal, y te sientes el mayor de los imbéciles. En mi caso me pasó una cosa, que es que soñé que ganaba el Oscar. No puede ser. Sueño vergonzoso. Y cuando se lo digo a mi mujer se me daba de risa, y yo la decía, ¿ves? Soy un gilipollas, porque he soñado que me dan el Oscar. Tanto estar diciendo, bueno, el Oscar tal, no sé qué, yo iba tirándome el rollo así de una persona racionalista y fría y tal, y luego me echo a dormir y sueñas que tal, y el subconsciente no miente. Yo puedo mentir a todos y a mí mismo, pero el subconsciente va y dice la verdad, que te lo querías ganar. Que te apetecía ganar. Y Cristina me dice, pero ¿y cómo era el sueño? ¿Cómo era el sueño? Y entonces yo le digo, pues joder, lo curioso es que se lo dedicaba a Billy Wilder. Y decía una frase, y le dije la frase. La misma que dijiste. Sí, y Cristina me dice, eso es lo que tienes que decir. Y digo yo, si no me van a dar el Oscar. Dice, no, y ella dice, ya sé que no te lo van a dar, pero no, los dos muy realistas, pero caso remoto de que por lo que fuera se equivoque en alguien y te lo den, eso es lo que tienes que decir. ¿Y qué era? Sí, exacto, la frase. Claro, lo que yo decía era, me gustaría creer en Dios para agradecérselo, pero solo creo en Billy Wilder. Entonces, gracias Billy Wilder. Entonces, yo hago una cosa, lo escribo en un papelito de estos, estos que hay en las mesillas de los hoteles, en mi habitación. Lo escribo en inglés, lo mido, veo que son todo lo que iba a decir como 30 segundos y digo, cojonudo, no, o sea, ya está perfecto. Pero entonces
el miedo, el pánico, es que caso de que ganes el Oscar, pues tú dices eso y te ven 1.000 millones de personas o no sé cuántos, ¿no? Y llamo a un amigo mío americano que está en el hotel y le digo, en el mismo día, antes de salir, le digo, Nat, ¿estás en tu cuarto? Sí, voy un momento. Y entonces voy al cuarto de Nat y le digo, mira, esto es muy vergonzoso y muy humillante. Tengo aquí un papel donde he escrito una cosa en inglés que no voy a nunca a decir, pero quiero decírtelo para que me corrijas la pronunciación, por si digo esto mal el inglés, no hacer demasiado el ridículo y tal, pero bueno, que no, esto no va a ocurrir nunca. Entonces yo lo leo, Nat se queda en un silencio sepulcral mirándome y digo, ¿qué? Me dice, el inglés bien, pero eso no lo puedes decir. En este país tú no puedes decir eso, no sabes dónde estás. Y le digo, bueno, no te preocupes, si no me van a dar el Oscar. O sea, no voy a decir, ya, pero tío, esto no lo puedes decir y tal. Y entonces él me dice... Que no crees en Dios. Y le amenacé, le dije, porque él es cubano-americano-libanés, una mezcla muy rara. Y es de estos, los cubanos son siempre muy cotillas y muy chistosos, ¿no? Y siempre están cotilleando y haciendo chismes. Y le dije, si esta situación que hemos tenido aquí tú y yo, alguna vez la comentas, porque claro, a mí no me van a dar el Oscar y tú irás contando a la gente, pues vino el gilipollas de Fernando a decirme lo que iba a decir. Dice, si eso ocurre, nuestra amistad ha acabado y además, con mis manos, separaré tu cabeza de tu tronco. Y la amenacé así. Y él me dijo, bueno, vale, pero déjame guardar ese papelito. Te recuerdo. Y lo tiene él guardado. O sea, todo fue así muy caótico. Si en algo, digamos, son... Pero al otro día, termina la anécdota que es muy hermosa. Al otro día te llaman o no, alguien te llama. Bueno, claro. Yo a Billy Wilder ya lo conocía desde, esto era el año 94, cuando los Oscars, yo lo conocía desde el 88. Y siempre que iba por una razón u otra de trabajo siempre a Los Ángeles o por un festival o lo que fuera, yo le iba a ver y comíamos y hablábamos y teníamos una relación bastante bonita, ¿no? Para mí, una de las cosas más bonitas de mi vida, ¿no? Y entonces era una manera también de rendirle homenaje, ¿no? Y al día siguiente él me llama por teléfono a la habitación, Fernando, ¿cómo has dicho esto? Y tal. Ahora la gente se santigua cuando se cruzan conmigo por la calle. Y tal, y este tipo de chistes, ¿no? Y también otro tipo de chistes, cuando alguna vez estábamos, por ejemplo, en un restaurante o en un sitio o andando por la calle y se acercaba alguien a saludarle, él siempre me presentaba, Fernando Trueba, mi amigo director de cine español, el que dijo aquella cosa en los Oscars, ¿no? Y él lo contaba de la siguiente manera, que era, dice, estábamos en casa viendo los Oscars ya más de 2 horas, un aburrimiento como siempre, insoportable. Dice, yo estaba preparándome mi 7º martini cuando sale este señor, dijo esto y mi mujer Audrey dio un grito ¡ah! Y dijo, Billy, ¿has oído lo que ha dicho? Y yo le dije, sí, lo he oído, mándale la factura de la tintorería de la alfombra a Trueba. ¿Sabes? Esta era su manera de contar el momento en el que lo había. Y decía también, y en ese momento empezó a sonar el teléfono y gente a llamarme a casa, incluso gente que creía que yo estaba muerto. Decía él. Sí. Si en algo han sido, o digamos se diferencian sus carreras, es por supuesto en el tipo de actores que hay en sus películas. Fernando, en tus películas has trabajado con gente como Fernando Fernán Gómez, que además ya era director también, con Paco Rabanne, con Jean Roquefort, es decir, con unas leyendas que uno imagina que también tienen unas personalidades, digamos, complejas y difíciles. ¿Cómo es la negociación de un director con actores como esos? ¿Qué hay que hacer para ponerlos de su parte? Bueno, los actores buenos saben leer los guiones, aceptan los personajes que creen que pueden hacer bien y entonces realmente es muy fácil. Lo difícil es trabajar con un actor malo, ¿sabes? Con un actor bueno es facilísimo. O
¿sabes? Con Fernán Gómez es que las correcciones eran mínimas y a veces eran simplemente de un movimiento. Hombre, estaría bien que no te asomaras a la ventana en el momento que dices esto, o que te volvieras a la puerta, que llega no sé quién tal. O sea, le dabas unas cosas mínimas. No ibas a decirle, hombre, mira, Fernando, el personaje en este momento lo que tal, porque es que te le podía explicar el personaje él a ti, ¿sabes? Porque era no solo un gran actor, era autor de teatro, era novelista, era periodista, era lo que todo. Entonces, a esa gente no tienes, a lo mejor pues con un Jean Rochefort, a lo mejor pues que también era muy bueno y tenía, por ejemplo, Jean es un tipo que se sienta contigo y lee varias veces el guión, y al decir leer el guión es ir con una lupa palabra por palabra, desde la primera palabra que él dice hasta la última, ¿no? Y a veces te hace preguntas, a veces tal, a veces te dice, ¿te importaría que lo dijera al revés esta palabra antes que esta otra? Ese tipo de cosas. Él hace todo un trabajo y tal. Pero es muy fácil trabajar con esa gente. Lo malo es cuando trabajas con un actor malo o cuando te has equivocado en el casting. Y has a lo mejor cogido a una persona, no has podido tener al que soñabas para ese papel, o te has equivocado pensando que alguien era el bueno para ese papel y no era tan bueno, y entonces eso te da más trabajo, ¿sabes? Te da más trabajo. Pero vamos, a mí cuando yo veo una película como La vendedora de rosas, donde yo creo que tendrían que darle el Oscar a todos los que aparecen, incluso al que dice una frase, una palabra, yo me quedo muy perplejo, digo, ¿cómo este tipo tan joven, un día más joven que yo, hace esta película tan buena, ¿no? Y consigue estas interpretaciones con esta gente? O sea, a mí me maravilla. Y a eso vamos, porque si no, digamos, si Víctor, en tu cine no has tenido eso de tener actores, digamos, con esa trayectoria, pero has tenido personalidades como Giovanni Quirós, que para todos acá es conocido como el Zarco. ¿Cómo es tratar con actores que no son actores, pero además con personalidades como la del Zarco, que realmente era pues un tipo que había vivido muchas más cosas que la mayoría de los que estamos aquí sentados? Sí, digámoslo, cuando empezamos ahí siguiendo la historia con Luis Alberto, empiezo a hacer mis cortos y me doy cuenta que en Medellín los actores son actores de teatro y me asusta su teatralidad, su sobreactuación. Entonces empiezo un camino y Luis Alberto me dice, pues el camino son los no actores, ¿cierto? Los actores naturales y demás. Y entonces empiezo un camino lentamente que da sus frutos, digámoslo, en Rodrigo de No Futuro. Y entonces son actores que lo que hacen es narrarme quiénes son. Leyendo tu diccionario de cine, hay una cosa que dices tú de los actores, que tú te burlas de los actores que quieren meterse en los personajes, y tú lo dices muy bien, pues es mucho más fácil pues meter al personaje en el actor. O sea, entonces eso es lo que yo he hecho. Cojo al Zarco, a Lady Tavares, a todos estos niños, y yo no les impongo primero no les impongo un guión, o sea, el guión sale de esas conversaciones, ellos son los narradores, yo lo que hago es como adaptar, digámoslo, sus narraciones que grabo y transcribo, o sea, se convierten en textos de alguna manera literarios. Perdón que interrumpa, pero, sí. pero ¿para qué zapatos si no hay casa? ¿Es una frase de quién? No, es increíble, todas esas frases de La vendedora de rosas que por ahí circulan y que la gente recuerda, son frases de los actores, En ese sentido yo no soy el autor, ese tipo de autor, digámoslo, literario, pero obviamente sí he estado cazando esas frases, he estado subrayándolas, he estado escogiéndolas, y ¿qué te digo? Estos personajes en el fondo están contando su vida, por eso la suma de todas estas pequeñas vidas y anécdotas y demás que conforman una película se convierten como en espejos de la vida de muchísima gente, porque ellos han sido los que me han contado esas cosas.
Yo pues obviamente no trabajo con actores con, con la memoria, ¿cierto? No trabajo pues obligando a que nadie se aprenda nada, sino que ellos improvisan. Entonces, el Zarco, por ejemplo, es una persona que estaba siempre detrás de un tipo que iba a ser un personaje que yo escojo. Nosotros teníamos un estudio en Medellín y entonces resulta que empieza a visitarnos o a robarnos en los carros nuestros o en los de los amigos, a robarnos, a romper las ventanillas, a robarnos los equipos de sonido. Un tipo que se llamaba El Flaco y que había unos grupos de teatro que hacían sus obras por la noche y este man aprovechaba la puerta abierta y entraba y se paseaba por... Era increíble, los actores actuando y entraba este man a mirarlos. Era un tipo que afortunadamente, entre comillas, pues le hacían un atentado ahí mismo en la esquina y entonces aparece el Zarco y me dice, yo quiero hacer lo que el Flaco iba a hacer Víctor. Y bueno, y tenemos esa experiencia con este personaje que ha vivido tantísimas cosas, pero que tenía ¿qué te digo yo? Una sensibilidad de artista, de actor. Después me doy cuenta que su hermano es bailarín del coso de Antioquia, ¿cierto? El ballet folclórico. El ballet folclórico de Antioquia, es un bailarín principal. O sea, me doy cuenta que es una familia de artistas y que él, que no ha sido sino un hombre tirado a la calle, un pistoloco, lo que quería era ser un actor y bueno, cuando a él lo asesinan y todo eso, yo he hecho ya una amistad con él y hemos hablado de historias y era un tipo que estaba proyectado para ser un actor muy interesante, muy, muy grande. No sé si quieren que sigamos conversando o que pasemos a las preguntas del público. ¿Ustedes seguimos conversando? ¿Sí? Bueno, muy bien. Porque digámoslo, Fernando, no es por nada, pero Fernando ha tenido grandes actores. Claro. Ha descubierto o ha tenido unas grandes relaciones con grandes actores, tanto de generaciones anteriores como los jóvenes, y sobre todo con mujeres muy, muy, muy especiales, llenas de talento, ¿no? O no sé, Samuel, si quieras... Esto que hablas tú de tus actores, estaba pensando que lo más parecido a eso que yo puedo haber vivido es cuando trabajas con niños. Y cuando trabajas con niños, pues lógicamente es un trabajo diferente a si estás con Fernán Gómez, ¿no? En mi última película que he rodado en Medellín, El olvido que seremos, pues sobre la novela, sobre el libro de Héctor Abad, pues por ejemplo ahí hay dos niños de Medellín, ¿no? Una niña, Luciana, de 9 años y Nico de 11, ¿no? Dos actores prodigiosos. Para mí mirarlos era un placer y verles actuar y las cosas que te dan y tal, es una especie de frescura, ¿no? Una especie de algo muy bonito a lo que no se llega por la técnica, pero también un poco sí, porque son tan inteligentes que ellos inventan su propia técnica, deducen qué es lo que hay que hacer, como supongo que les pasa a los actores reales tuyos, ¿no? O sea, que tienen mucha cabeza, a lo mejor no tienen la técnica, no han ido a ninguna escuela, pero saben la vida, saben contar la vida o contarse a sí mismos, ¿no? Tienen tienen ahí una fuerza que es por lo que tú les has elegido, lógicamente, claro, ¿no? Que saben contar algo, ¿no? Con su cara, con la mirada, con la manera en que caminan, con la manera en que sueltan una frase. Fernando, Billy Wilder decía que los directores no tenían que saber escribir, sino que saber leer. Pero ustedes dos, ambos escriben. Y en el diccionario de cine, que es un libro que deben buscar, el diccionario de cine de Fernando Trueba, en la acepción de dirigir, vos escribiste: con el tiempo aprendí que la película no es la que soñaste, sino la que haces. Y descubrí que uno las hace precisamente para eso, para saber cómo son, para ser el primero en verlas. ¿Qué tan diferente era la película que tenías en mente cuando leíste El olvido que seremos de la película que ya viste por primera vez? Bueno, es que cuando leí El olvido que seremos, yo no tenía ninguna película en la cabeza, o sea, es un libro que leí, me emocionó mucho, me conmovió, te parte el corazón, me gustó mucho, lo regalé mucho.
regalé a mi madre, a hermanos, a amigos, lo compré en otros países, lo compré en inglés, lo compré en francés, en portugués, en Brasil, porque es uno de esos libros que de repente estás en una librería en Río y dices, ay, se lo voy a regalar a Felipe o se lo voy a regalar a Elisa, pum, amigos de allí, ¿no? Y lo compras y se lo das. Es uno de esos libros que le quieres dar a la gente a la que quieres. Pero en la entrevista... Pero yo no pensaba en ninguna película. Eso te iba a decir, en la conversación que tuviste con Woody Allen hace unos meses, que algunos habrán leído en El País, tú le contaste a Woody Allen que la primera vez que te dijeron dirigirías esta película, tú dijiste, ese libro no se puede adaptar al cine. Es lo que yo pensaba cuando me lo ofrecieron, que era imposible de hacer en cine. Y finalmente, tu hermano es el que hace el guión de la película, ¿verdad? David ha escrito la adaptación, sí. Y vuelvo entonces a la pregunta original. ¿Qué tanto, qué quedó de la película o de las imágenes que te hacías en la cabeza cuando leíste el libro, ahora cuando hay una película que tú dirigiste? Es que no sé, bueno, siempre que leemos un libro, cualquier lector, no hace falta ser director de cine, los libros te hacen fabricar imágenes o experimentar sensaciones, sentimientos, etc. Pero no, yo al hacer esta película, lo que piensas, dices, bueno, aquí existe un libro que es verdad, ¿no? Es verdad, es el testimonio de alguien contando sus vivencias, sus recuerdos, su infancia, etc. Eso es imbatible. O sea, ante eso te puede gustar o no gustar, pero eso va a misa, eso es verdad. Cuando haces una película, incluso una película con actores reales de la calle, la película es mentira, porque ni este se llama Pepito, ni esta es su casa, ni esto tal. Eso es una historia, un cuento que estás contando. Entonces, al hacer una película de un relato tan íntimo, yo lo que pensé es, yo no puedo competir, digo competir entre comillas, en el sentido de que eso no te ha pasado a ti. Entonces, lo que yo tengo que hacer es hacer cine. ¿Sabes? El libro maravilloso ya lo hizo Héctor. Ahora yo tengo que intentar hacer una película que no deshonre ese libro. Simplemente no hace falta ni que sea ni fiel ni infiel, ni que te lo imaginaste así ni no te lo imaginaste así. Tienes que intentar hacer cine, que el libro es una gran base, ¿no? Y es como una plataforma para echar a volar, ¿sabes? Y es bueno volar, levantar los pies del suelo cuando haces cine, ¿no? Dejar que las cosas echen un poco a volar, y en ese sentido... Y luego, en este libro, es un libro tan particular, tan particular. Antes citabas a Tarantino, ¿no? Vivimos en una época de glorificación de la maldad, de los malos, los asesinos tan atractivos, tantas películas de criminales y de psicópatas y serial killers y no sé qué y tal, que de repente dices, hacer una película de un hombre bueno y de un hombre justo es casi una provocación, ¿sabes? Y me encanta hacer eso, ¿sabes? Y me lo he tomado como una cosa en el siglo XVIII, cuando había un hombre que había hecho cosas meritorias por su pueblo, por su país, por su ciudad, ya fuera un filósofo, ya fuera un político, ya fuera alguien, lo que se le hacía era una estatua. Y la estatua se ponía en una plaza, en un jardín. Era la manera de honrar a los grandes hombres, ¿no? Yo intentaba hacer eso con la película, hacer esa estatua. Víctor, tú leíste el guión. Quiero también conocer desde tu visión como director, ¿qué piensas del guión de David? No, y fue una emoción estar en el rodaje. Yo conocí a Fernando en el festival de Barichara, un festival. Me pidieron que fuera a conversar contigo, ¿te acuerdas? Y después nos fuimos hablando y hablando tantas cosas. Te invitamos luego al Festival de Santa Fe de Antioquia. Hiciste muy buenos amigos, o por lo menos nos divertíamos mucho escuchándote. Y de un momento a otro luego lo invito yo a la Cinemateca de Medellín, y estamos ahí cerca, a 2 cuadras de la casa de Héctor Abad, pues, de la familia. Pero yo te digo, es porque tú me hablas muy bien del libro, pero todavía no te han dicho que lo hagas, ¿cierto?
Entonces yo le digo, ve, por aquí en la casa, ¿te acordás del libro que me hablas tú? De los videos que seremos, por aquí vivía Héctor Abad, el papá y el hijo y demás, la familia, bueno, y hablábamos de eso. Y luego cuando ya se da la noticia de que vas a hacer la película, quería decirte solo que había sido una emoción haber estado, estuve mucho en el rodaje, no todo lo que quería porque me daba pena de Fernando, pero estuve por lo menos 6, 7 veces y vi rodar a Fernando, me pareció maravilloso su forma de transformar. Primero que todos los planos ya eran de por sí muy sencillos, pero muy, después ya cuando veíamos en el monitor los planos como tal eran muy hermosos, y cómo Fernando los iba cambiando con pequeñas cositas que iba diciendo y cómo iban cambiando, cómo se iban enriqueciendo. Fue maravilloso verlo. Luego leo el guión y lo que veo es, a mí me asombra también el guión porque el libro es complejo y trata de muchas cosas. Es un libro en donde pues obviamente ocurren cosas de acción, pero el problema es contextual, social, complejo, ¿cierto? De clases. Y cuando veo el guión, me asombra que el guión está maravillosamente cogido en la historia de un papá y un hijo, ese amor del hijo por el papá, por ese hombre extraordinario que es el papá, pero al mismo tiempo cuando el muchacho ya crece y es un muchacho, cómo chocan, y me asombró lo concreto que es, y me asombró sobre todo una cosa, no sé cómo quedaría en la película, cómo lo hiciste, pero hay un momento donde ellos dos pelean, el papá y el hijo que se aman tanto, pelean en una carretera y el muchacho, ¿cierto?, para el carro, no sé, pero me gustó cómo tu hermano convirtió ese libro tan complejo en acciones, en cosas sustantivas, cosas visibles que son lo que necesita un director. Comenzamos leyendo un fragmento de un poema de Víctor y vamos a terminar también un fragmento de ese mismo poema. Ahora solo quiero pasearme de un barrio a otro, inquirir a personas mayores, visitar las 7 casas en las que he vivido, mirar mapas de regiones cercanas, escuchar los sueños de mis amigas un poco locas con esa bella extravagancia de quien ha conocido drogas durante meses. Voy a visitar mis 7 casas de mis 24 años y a cada una le diré, aún permanezco, aún continúo aquí, pero pronto me iré. Muchas gracias, Víctor, Fernando, Gracias. por esta conversación. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias.